Buenos días, amada familia. Dios les bendiga, bendecido día al Señor. Hoy nos corresponde el devocional de abril 13, el plan de Dios desde el principio. Y el texto base del devocional se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Por una ofrenda, Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Es difícil imaginar las últimas horas agonizantes de Cristo en aquella cruz romana. Los latigazos, la tortura y la humillación que sufrió se reservaban únicamente para los peores criminales. Por tanto, no es de sorprender que, con su último aliento, Jesús exclamara a gran voz: Tetelestai, consumado es. Juan 19:30. Ahora bien, ¿qué fue este clamor? ¿Fue sencillamente el anuncio de Jesús de su propia muerte? ¿Fue acaso un reconocimiento de que la crueldad y el dolor se habían terminado? ¿Pudo haber sido incluso un clamor de derrota? La Biblia es clara en este punto. Las últimas palabras de Jesús fueron en realidad un grito de victoria, un reconocimiento triunfante. Él había cumplido por completo la obra para la que había venido a la tierra. En la eternidad, en comunión y en armonía plena unos con otros, el Padre lo planeó y el Hijo y el Espíritu accedieron voluntariamente. Ahora se estaba cumpliendo el propósito que tenía. Siempre debemos recordar que la muerte sacrificial de Cristo fue conforme al plan del Padre. Cristo fue elegido para llevar el castigo por los pecados de la humanidad desde antes de la fundación del mundo. 1 de Pedro 1:20. De la misma manera, Isaías profetizó con estas palabras respecto al siervo sufriente que vendría. Quiso el Señor quebrantarlo. Isaías 53:10. Desde la eternidad, el Padre escogió al Hijo para ser quien proveyera un sacrificio expiatorio por los pecados de muchos. El plan del Padre se corresponde con el sacrificio del Hijo. Jesús tenía claro su rol y misión. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. El sacrificio del Señor Jesús no fue obligado. Él entregó su vida con plena conciencia y en sumisión voluntaria al plan del Padre. La verdad y la realidad de este plan pactual de la redención se aplican a nuestra vida por el testimonio del Espíritu. El Espíritu de Dios testifica por medio de su palabra y nos recuerda la maravilla de lo que Dios ha logrado por nosotros mediante la obra consumada de Cristo en la cruz. Hebreos 10:15. El sacrificio de Cristo significa que ahora eres perfecto a los ojos de Dios. El Hijo eliminó tu pecado y estás vestido de su justicia. La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo nunca fueron un plan B. Nada podría estar más lejos de la verdad. En la eternidad pasada, el Dios Trino decidió que el camino de la salvación pasaría por el Calvario. Póstrate hoy ante la belleza y la sabiduría del plan de redención de Dios y pide al Espíritu Santo que te ayude a entender y apreciar más plenamente lo que significó para el Hijo de Dios cargar sobre sí y quitar tu pecado. Para profundizar, Isaías 52:13 y 53:12. Bueno, mis queridos hermanos, aquí nos encontramos en unos devocionales más profundos y más alentadores que nos entrega este texto devocional de Alistair Begg. El plan de Dios desde el principio. Voy a leer desde Hebreos 10:12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios desde ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque una sola ofrenda hizo, perfectos para siempre a los santificados. Esto es glorioso. Hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, a nosotros. Una sola ofrenda. Pero ¿qué hay detrás de toda esa ofrenda? ¿Qué hay detrás de ese sacrificio? ¿Qué fue lo que antecede a este plan maravilloso? El plan trasciende el tiempo. Hermanos, en un mundo de cambios e incertidumbre, la palabra del Señor revela un Dios que tiene un propósito inquebrantable, diseñado desde la eternidad. Muchos se preguntan, ¿por qué Jesucristo vino a morir? ¿Fue un plan de emergencia después de la caída de Adán? La respuesta está en la bendita e inerrante palabra de Dios. Dios ya había establecido la redención antes de la fundación del mundo.
Es decir, que antes de que se cantara un aleluya, antes de que se creara cualquier cosa en el universo visible, Dios ya tenía la cruz de Cristo. Mira lo que dice Apocalipsis 13:8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y escuchen esto, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, sacrificado en el tiempo pasado, en la eternidad pasada, pero revelada en estos posteros tiempos. Es decir, este tiempo final, porque estamos viviendo el tiempo final, amados hermanos. Después de la muerte y resurrección de Cristo no hay más tiempo. Es el último tiempo. En un mundo lleno de caos, sufrimiento e incertidumbre, la palabra de Dios nos revela un Dios que no improvisa. Nuestro santo y buen Dios no improvisa, amados hermanos. Él tiene un plan perfecto. Él tiene un plan perfecto. El caos, la incertidumbre, muchas veces nos pueden avasallar. Pero su plan de salvación no fue una reacción al pecado de Adán, sino un propósito eterno establecido antes de la fundación del mundo, como también lo expresa el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:18-20. Dice, sabiendo de que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. ¿Escucharon eso? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, ¿cómo cambia tu vida saber de que Dios ya te amaba y tenía un plan para salvarte antes de que el mundo existiera? Hermanos, antes de que tú conocieras del Señor, ya Dios te conocía. Caminaba contigo aunque tú no te dieras cuenta. Él pastoreaba tu corazón, pero tú no te dabas cuenta. Tú no estabas solo en los momentos de dolor y desesperación, en los momentos de sufrimiento. Todo eso estaba siendo orquestado y dirigido por Dios para encontrarte con Cristo en su bendita cruz. En ese momento donde viniste a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, el plan de salvación tiene pasos y tiempos cumplidos en Cristo. La elección, como lo decíamos ahora, desde la eternidad pasada. Mira lo que dice Efesios 1:5. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Escuchen esto. Según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios no nos eligió porque lo mereciéramos o fuéramos mejores que los demás, sino por su gracia soberana. Hermano, la salvación no es por obras, ya lo sabemos, sino por un propósito eterno. Mira lo que dice 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, somos salvos. No fue por casualidad, ni porque fue al azar, ni un sorteo. No, Dios te escogió desde antes de la creación. Esa palabra escoger significa intimidad, compañerismo, relación. Ya nos tenía en la palma de su mano. Es decir, ¿quién nos podrá separar de Dios si ya desde la eternidad pasada estábamos en la diestra de su justicia, aunque no lo sabíamos? Hermanos, la promesa del Redentor en el huerto del Edén. ¿Te acuerdas de la caída de Adán y Eva? Dice la palabra del Señor, que después de la caída Dios no abandonó al hombre, sino que pronunció la primera profecía mesiánica, es decir, lo que llamamos el protoevangelio, el primer evangelio. Dice, y pondré enemistad entre ti y la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Aquí vemos el plan de redención revelado a la historia del hombre, y a partir de ahí se empieza a desarrollar toda la historia que llega a Cristo. Y pues vemos que antes de Cristo y después de Cristo siempre ha sido un mismo plan. No ha existido un plan B, siempre ha sido un plan A. Hermanos, desde el principio Dios mostró que Él estimó que Él mismo resolvería el problema del pecado, no nosotros. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es Dios quien nos salva. ¿De quién? De Él mismo. Veamos entonces la preparación histórica, los pactos y las profecías. Dios fue revelando progresivamente su plan. ¿Mediante qué? Los pactos. Vemos el pacto que Dios hizo con Noé
que es un pacto de establecimiento, es decir, de que la tierra no volverá a ser raída, la faz de la tierra no volverá a desaparecer o ser juzgada por agua, sino que está reservada para fuego, pero está reservada para el día final, para el regreso triunfal de Jesucristo. Luego hace un pacto con Abraham, lo que dice en Génesis 12, del 1 al 3, que es un pacto de nación. Y dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente, es decir, en un descendiente de Abraham que es Cristo. Y es un plan de una nación, pero esa nación venía a los pactos y las promesas, que es Israel. Luego Dios hace un pacto con David. Lo encontramos en 2 Samuel 7, 12 al 16, que un descendiente suyo reinaría para siempre, es decir, Cristo. No sé si ustedes cuando leen la Biblia van a encontrar un texto que dice, Hijo de David, ten misericordia a mí. Cristo era por descendencia, humanamente hablando, rey de los judíos, el rey eterno. Dios estaba cumpliendo a David su pacto, su promesa, la promesa que Dios le había hecho. Luego vemos profecías mesiánicas. Vemos a Isaías, que es el que más profetiza de Jesús, con un texto que llama Isaías 53, lo que llama el siervo sufriente. Y dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores no enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándola a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, es decir, nosotros, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Esto fue profetizado 723 años antes de que Cristo fuera llevado a la cruz. Y lo que dice en Miqueas 5, 2 al 4. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, en ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, y has de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza de nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Aquí está hablando del nacimiento de Cristo en Belén, Belén de Efrata. Hermanos, Dios no actúa al azar. Cada detalle de la historia apuntaba a Cristo. Es decir, que la buena obra que Dios ha empezado en ti, la empezó desde la eternidad pasada. Es decir, de que no te va a dejar solo. Todo lo que está pasando en tu vida tiene plan y propósito en las manos de Dios. Dios es soberano y Él gobierna el reino de los hombres y gobierna lo visible y lo invisible. Es lo que dice Isaías 46, 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y de la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo del oriente al ave y a la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Hermanos, estamos en las manos del Todopoderoso. Estamos en las manos del Rey soberano, del Supremo, eterno y glorioso Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién podrá separarte de la mano del Rey de gloria? Vemos entonces el cumplimiento en Cristo. Gálatas 4:6, 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, el tiempo de Dios, no el tiempo de los hombres, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermano, Dios gobierna la historia. Aunque el mal parezca ganar, aunque todo parezca que está contra nosotros, no es así. Su plan avanza con precisión y como lo ha establecido, así será. El mal llegará hasta su punto clímax cuando aparezca el anticristo, el inicuo, el hombre pecado. Y los tiempos se están acercando, amados hermanos. El regreso de Cristo está a las puertas. Ahora veamos la obra consumada de Cristo en la cruz. Consumado es. Jesús no fue un mártir. Él cumplió un plan eterno de redención.
Aquí el Señor usa una palabra que nos ayuda mucho a comprender cuál es nuestro reposo. No es un día, es Cristo el Señor del día. Tetelestai, consumado es, fue usado cuando una deuda quedaba pagada o cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su Señor. Cristo cumplió la tarea encomendada por el Padre. Tetelestai viene del verbo teleo, que significa poner un fin, realizar completamente, terminar, acabar, llevar a su tiempo, su plenitud. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Nada hay que añadir de nuestra parte. Todo ha sido pagado. Hemos sido declarados inocentes. Es un término legal. Somos inocentes. La deuda ha sido pagada. Hermanos, el pecado fue cancelado. La deuda que nos condenaba fue clavada en la cruz. Así lo expresa 2 de Colosenses 2, 14 al 15, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto fue lo que pasó en la cruz de nuestro Señor. Todo lo que debíamos quedó pagado. Maldiciones, todo quedó, todo nuestro prontuario delictivo antes de Cristo quedó clavado en la cruz de Cristo, y ya no hay memoria de ellos. El Señor dice: por amor a mí mismo no me acordaré de tus iniquidades. Pues las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La resurrección. En 1 Corintios 15, 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, es decir, nacidos de nuevo. Y ahí es donde encontramos una proclamación de victoria. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 54, 58. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, mira lo que dice el apóstol Pablo: estad firmes y constantes, es decir, firmes en el campo de batalla, constantes, ocupándonos de la salvación con temor y con temblor, sin detenernos, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, a pesar de que Dios nos salva, nos regala ese regalo tan maravilloso, el Señor nos dice que nos recompensará cuando venga en su reino. La victoria sobre la muerte garantiza nuestra justificación. Lo dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, Dios nos hace justos. No que nos justificará, no, ya somos justos. Por eso con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. En el momento en que tú cierres tus ojos y estás caminando en Cristo, es decir, caminando en el Espíritu, guiado por el Espíritu de Dios, no caminando en las obras de la carne, batallando con el pecado, continuando sin desmayar, es decir, que eres salvo, en este momento, si tú cierras tus ojos, te encontrarás con tu Señor y te dirá: buen siervo fiel, te estaba esperando. Bueno, la cruz no fue un accidente, fue un momento culminante del plan eterno. Por medio de la justificación pasamos a disfrutar de una posición inalcanzable para el hombre. Dios, el eterno Dios que justifica, poniéndonos a nosotros a su lado, declarándose de parte de nosotros y con nosotros, haciendo de que nosotros seamos hijos suyos. Así lo expresa Romanos 8, 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también, escuchen esto, intercede por nosotros. Él es nuestro mediador. En este momento Cristo está mediando por nosotros delante del Padre, como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Tan segura la salvación de nosotros, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida desde antes de la creación del mundo. Hermanos, antes de que Dios creara, vuelvo y reitero, cualquier estrella, ya estábamos escritos en el libro de la vida. Mira lo que dice Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto,
era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Hermanos, la glorificación futura, habrá un final. Ese es el final del libro de Apocalipsis. Cristo ha vencido y nosotros juntamente con Él. Y lo más glorioso, hermanos, es que Dios ha puesto en nosotros un sello. El Espíritu Santo es la garantía. Su presencia en nosotros asegura que llegaremos a la herencia celestial. Así lo expresa Efesios 1:13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, qué glorioso esto. Y ahora miremos algo tremendamente glorioso. Participaremos de su victoria final. Mire lo que dice 1 de Tesalonicenses 4:13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto, palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, alentémonos con esto. Es el final de la historia y el principio de la eternidad, eternamente con nuestro santo y buen Dios y nuestro Señor Jesucristo y todos los santos, amados valientes del Señor. Hermano, el plan de restauración de todas las cosas termina. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, nuestras pruebas son temporales. Mira hacia la eternidad con esperanza. Adoremos a un Dios que planeó tu salvación desde la eternidad. ¿No merece tu alabanza? Hermanos, nada puede frustrar su propósito. Si Dios planeó tu salvación desde la eternidad, nada puede separarte de su amor, como dice Romanos 8:38-39. Hermanos, así que, como Dios te incluyó en su plan, llevemos a otros a conocer este plan de gracia y de misericordia, lo que llamamos la gran comisión. Proclama el mensaje, ese mensaje que Dios te encomendó: ir por el mundo y hagan discípulos, para que todo hombre y toda mujer se arrepienta y conozca este glorioso plan. Miremos hacia la eternidad, mis amados hermanos. Las pruebas son temporales, pero la gloria de Dios es eterna. Y con este versículo termino. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, vivimos es para la eternidad, no para el aquí y el ahora. Hagamos tesoros en el cielo. Somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso. Que el Señor nos ayude y nos anime todos los días a continuar dando la buena batalla de la fe. Este es el devocional del día de hoy, mis amados hermanos. Textos para leer el día de hoy en la Biblia en un año: Levítico 19:20 y Hebreos 13. Dios los bendiga, bendecido día del Señor, y alentémonos y gocémonos los unos a los otros en el Señor. Un abrazo fuerte, Dios los bendiga.